Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast. Estamos aquí, Marco Gerardo y Emeterio Pinedo, con el buen ánimo de compartir con ustedes enfoques, mensajes o conocimiento de valor que les ayude a vivir su proceso de transformación y también de despertar. Marco Gerardo. Bienvenidas, bienvenidos. Y esta ocasión tenemos un tema que aportará bastante valor para sus vidas y para su relación familiar, esa relación paterna o materna que tienen. Y el tema es cómo sanar la relación con nuestros hijos, cómo sanar la relación de padres. Y bueno, vamos a estar reflexionando sobre esta temática. Qué importante, ¿no? Qué importante el tema de cómo tener estrategias, cómo tener los conocimientos o algunas, digamos, formas de poder lidiar con esas problemáticas que surgen y que pues son parte natural de las relaciones humanas, pero propiamente en este aspecto de la línea directa hacia con los hijos es donde se pueden suscitar ciertas heridas, ciertos conflictos que se arraigan y siempre es bueno tener una noción y una conciencia de cómo entrar en esta dinámica de recuperar ese tipo de relaciones que son bastante importantes para la vida. Nuestra vida finalmente se define, nuestra salud mental, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, cómo estamos hacia con nosotros y cómo estamos con nuestro entorno. Entonces, siempre el tener relaciones matizadas o relaciones en esta connotación de tener algún conflicto familiar, siempre van a estar actuando directamente hacia nuestra salud y nuestro bienestar psicológico individual. Entonces, por eso es importante mucho el aprender cómo sanar relaciones. Sin duda un tema fascinante, maravilloso. Mira, en la medida que una persona esté bien con su pareja, con sus hijos, con aquellas personas a quienes ama, sin duda, su estado emocional, mental y espiritual será prácticamente una esfera de energía, de luz y de poder. Si alguien está bien en ese círculo, considero que tiene un gran porcentaje de posibilidades o de energía para alcanzar ese buen puerto de éxito, de felicidad o incluso de abundancia. Pero si alguna persona está batallando con la pareja, está batallando con los hijos, aunque tenga mucho potencial esa persona, aunque tenga muchas ideas, aunque tenga una visión de una vida mejor, si están esas situaciones sin resolver, la de malas, porque su energía, su capital personal se va literal a disminuir al mínimo. Y por eso, como tú mencionas, es tan fundamental y tan importante el hecho de que hayamos entrado a esta toma de conciencia. Sí importa que tú estés bien con tu pareja. Si quieres triunfar, si Ujú. quieres ser feliz o si quieres tener esa conexión con la abundancia, sí es algo esencial que estés bien con tus hijos. Porque también si tú estás en buena sintonía, tienes puertas abiertas prácticamente para volar en vuelos Ujú. o alturas extraordinarias de una vida plena. Pero si no, entonces ahí tendrás un obstáculo enorme. Estoy recordando que en alguna ocasión una biografía habla sobre el rey Salomón. En la última etapa de su vida, al parecer, él tomó la decisión de compartir o de Mm. repartir su riqueza. Y no era cualquier riqueza. Eran propiedades, era dinero, eran tierras, era ganado, y todo lo empezó a repartir. Y uno de sus asesores, el de más confianza, se atrevió a decirle lo que otros no se atrevían, era el rey. Y bueno, finalmente se dice que este hombre, muy titubeante, se acerca al rey Salomón y le dice: disculpe, señor, yo sé que usted es el rey y usted puede hacer con la riqueza lo que le pegue su gana. Pero, ¿qué no ha pensado
que las tierras que está repartiendo, el dinero que está dando a manos llenas, esto va a llevar a una situación de dificultad a sus hijos. ¿No ha pensado en darles algo de riqueza? El rey Salomón, que al parecer tenía una visión muy clara de lo que es esencial en su vida, lo observó tranquilamente, apaciblemente, y le respondió. Le dice, yo me he dedicado durante toda mi vida y me he cerciorado de que mis hijos tengan el mayor tesoro al cual el ser humano pudiera acceder. Y el mayor tesoro es darle herramientas, enseñanzas, conocimientos, para que ellos puedan, si así lo desean, generar riqueza, la puedan tener éxito, acceder a él. Les he dado lo que cualquier hijo tendría en suficiencia para triunfar en la vida. Yo me pongo a reflexionar, qué mentalidad tan poderosa, porque sin duda la idea fue, voy a transmitir y voy a impregnar en la mente de mis hijos o voy a sembrar moléculas de alto vuelo. Independientemente que tengan o no tengan riqueza, ellos con esa energía o con esas semillas van a hacer lo que ellos deseen, lo que su propio corazón les dicte. Hay un elemento que es principal en el tema de resolver algún conflicto con nuestros hijos o con los hijos. Y es un elemento que considero pues es de entrada el principal, pero de los más importantes. Si tus hijos obviamente ya han pasado cierta edad, que es pues quizá de la adolescencia en adelante, hay que tomar en cuenta que ellos ya están estableciendo un criterio propio sobre la vida. Van estableciendo ya un pensamiento muy individual. Empiezan a tener su propia forma de ver las cosas, empiezan a tener su concepción de la vida. Y claro, están en una etapa de exploración, pero ya tienen esta capacidad de poder asumir su propio pensamiento. Y es en esta etapa en donde generalmente ocurren los primeros choques entre padres e hijos, la adolescencia, cuando desde la visión adulta los adolescentes se vuelven rebeldes, se vuelven contradictorios hacia los padres, empiezan a asumir esta particularidad, esta característica. Pero algo que decía puede ayudar mucho en este sentido para resolver o para poder suavizar esta relación, tiene que ver con el tener la disposición no al conflicto, sino a la relación y la buena comunicación. Pero ¿por qué disposición? Porque lo que finalmente más genera estas peleas o estos posibles conflictos tiene que ver con el asumir una postura rígida en cuanto a lo que pues el hijo quiere expresar para su vida o expresar para él mismo. Si tú tienes una postura muy rígida y muy inamovible, entonces vas a chocar porque sí, no hay mucho margen hacia dónde pueda ir esa situación más que finalmente hacia la confrontación. Entonces es muy importante que se entienda precisamente que las diferencias van a ocurrir porque van a ocurrir. De las diferencias de posturas, las diferencias de formas de ver las cosas. Entonces la disposición que tú tienes que ir creando es hacia el diálogo, hacia la comunicación, pero desde esta flexibilidad de yo ya no le puedo imponer un modelo de pensamiento, ya no le puedo imponer una postura, sino lo que voy a tratar de hacer es generar un diálogo un tanto incluso hasta amistoso hacia con el hijo. Un diálogo más de entendimiento. Y es algo que los jóvenes en esta etapa de la vida incluso hasta señalan.
es muy habitual escuchar a los adolescentes decir es que no me entienden en mi casa. En mi casa no hay quien me escuche o me juzgan, me critican. Y precisamente se da por esto. Se da porque no hay ese tipo de comunicación que es más amistoso, más amigable en este aspecto de generar un espacio en donde haya una escucha y una comprensión. Más se da precisamente esta otra parte, ¿no? En donde hay un señalamiento de una, pues de una serie de actitudes o tipos de pensamiento que el adolescente puede tener y que es juzgado como negativo. Entonces, es importante que el padre o los padres tengan esta noción. O sea, ya es una edad en donde no se va a lograr el que el adolescente piense igual que como tú piensas. O sea, ya eso ya está rebasado. Desde que el chico es un adolescente, su tipo de pensamiento va a cambiar completamente y su esfuerzo incluso psicológico va a estar dirigido hacia el diferenciarse de los padres, porque es parte del desarrollo psicológico, la diferenciación, el empezar a generar una cierta individualidad. Entonces es por eso que se da este aspecto de confrontación. Pero si el adulto es consciente de esto que señalamos, entonces puede manejar de manera más adecuada el aspecto de, ok, lo voy a escuchar, voy a tener la disposición de entenderlo, voy a tener la disposición de, aunque no esté de acuerdo en cómo él ve las cosas, aunque no pueda yo salir de mi propia postura y generar o estar en su misma sintonía, aún así de todos modos le escucho. Me vuelvo como parte de una cierta contención que se le puede dar al adolescente. Y eso ayuda mucho a que la relación entonces no genere tantos conflictos, no genere tanta pelea, o incluso que el adolescente no vea a los padres hasta como posibles enemigos, sino más bien como aliados en su propio desarrollo. Sí, puede haber un impulso, considero, contaminado cuando los papás quieren que sus hijos sigan prácticamente un camino no que el hijo o la hija haya elegido, sino más bien el camino que los padres consideran que es el camino que debe de recorrer. Pero ¿en dónde estará el margen para que el hijo pueda explorar el mundo desde el amor, desde la sabiduría y no desde un condicionamiento? Y es por eso que la sabiduría que traen los niños, los jóvenes, los empuja a rebelarse ante algo que perciben como se encasillan. Y es por eso que considero ahí es donde se da una serie de detalles interesantes. Se encuentran dos amigos, no se veían desde que eran compañeros de primaria. Ya los dos tenían familias, tenían hijos, tenían ya hecha una vida. Se encuentran y como eran muy amigos, el abrazo, el saludo y las preguntas que van de rigor. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Y uno le pregunta al otro, ¿cuántos hijos tienes? Y este dice, bueno, si te refieres al médico, si te refieres a mis hijos, uno es médico y otro es ingeniero. Y entonces el amigo dice, espérame, pues yo estoy como tratando de acomodar esto que tú me dices, porque somos de la edad y mis hijos apenas tienen 6 años, otro tiene 7 años. Y tú dices que uno de tus hijos ya es médico y otro es ingeniero. Dice, sí, sí, en cuanto a la edad, sí. Uno tiene 3 años, otro tiene 4 años, pero uno va a ser médico y otro va a ser ingeniero. Es decir, de antemano el papá, o no sé si la pareja en conjunto, había ya incluso determinado a qué se debían de dedicar tanto un hijo como otro. Al parecer nos hemos vuelto muy buenos para condicionar, pero es un condicionamiento que no se basa en el amor,
sino más bien en el temor. Y todo lo que hacemos desde el temor, considero que está contaminado y no tendrá un buen fin. Yo he escuchado últimamente una serie de posturas en torno al tema de los hijos. Y una de las posturas que se escuchan cada vez más fuerte en las redes es la siguiente. Dicen algunas personas, en este caso escuchado en los hombres, que plantean lo siguiente. A los hijos no hay que darles una vida cómoda. A los hijos incluso no hay que ayudarlos económicamente. Es decir, hay que presionarlos a tal punto, aunque la familia, aunque los padres tengan dinero, tengan una condición muy favorable a nivel material, sostienen que los hijos deben de pasar por situaciones de mucha adversidad. Incluso casi obligarlos a que se rasquen con sus uñas para que puedan generar lo mínimo indispensable para sobrevivir. Esa postura está de alguna manera ganando mucho terreno. ¿Cuál es la óptica que yo manejo ante esas posturas? Considero que cada pareja establecerá los rumbos que quiera en cuanto a la vida y en cuanto a la relación con los hijos, pero también estoy tomando en cuenta otros elementos, los temas de la sensibilidad y los temas de la conciencia, y que ahí van más allá de una postura a nivel personal o a nivel de pareja. Lo que yo considero es que les caería de perlas a los hijos si los padres ya se han abierto paso en la vida, posiblemente le han batallado, posiblemente ya tienen un nivel de vida económica o material bueno. Entonces, más que pensar que así como yo batallé y no me las vi nada fácil para salir adelante, quiero que mi hijo tenga lo mismo. Yo pienso, ¿y qué necesidad tiene si tú ya viviste eso y ya abriste paso o camino? ¿Qué no se supone de que tu hijo debe de iniciar a partir del trabajo que tú ya hiciste? Y punto número 2, ¿no será algo más de mayor luz el hecho de que tú le des el acompañamiento a tu hijo o a tu hija, creándole condiciones para que pueda sentir ese gusto por la vida? Incluso ese amor y ese cobijo y ese abrazo que se tienen de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque cuando un niño o una niña crece sintiendo la presencia de papá y de mamá, tendrá las dos energías en su mente y en su alma. Y cualquier hijo o hija que pueda ser alimentado con esas dos energías en conciencia, en amor, en acompañamiento, sin duda estaremos ante la presencia de una nueva generación de jóvenes y más adelante de adultos, pero con una conciencia mucho más grande, en el sentido de que pueden tomar la vida ya no como la tomaban nuestros padres o nuestros abuelos, que la vida es un mar de lágrimas, que cada quien viene aquí al mundo a sufrirle y sufrirle demasiado. Eso ya pasó. Si bien es cierto que se tuvo como experiencia en algunas generaciones, hoy hay una nueva conciencia y la conciencia es la que hace la diferencia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué sucedería si el hijo o la hija crecen con ese acompañamiento de amor y de fuerza, de guía, de paciencia, de confianza? Estarían, por eso decía, estarían forjando y estarían formando personas hacia adelante con mayor luz, sintiéndose cómodos en este mundo y además amando en este mundo. Y si eso es así, entonces estarían con el corazón abierto para entregar lo mejor de sí mismos a este mundo. Sí, hay una combinación que es ideal, que es la seguridad, o sea, la presencia segura, la presencia que aporta seguridad, pero el espacio que aporta oportunidad de aprendizaje. Y es una combinación, es algo que tiene que estar en equilibrio. Si hay demasiada presencia de mamá o de papá, el hijo se va a sentir como el controlado, como con una cierta opresión,
¿verdad? Y eso va a generar una sobreprotección, y la sobreprotección lo que genera posteriormente es temores a hacer las cosas por sí solo, miedo al desarrollo, miedo al emprendimiento propio, y eso es quizás a lo que muchos padres le rehuyen, ¿no? El decir, si le doy demasiado, entonces él no va a aprender a hacer las cosas por sí mismo. Pero si se van a ese extremo, se olvidan del otro lado, que es el espacio seguro. Si tú le das entonces esa presencia segura, en donde él sepa que hay un espacio, digamos, de aprendizaje, pero en donde no hay peligro, entonces él tiene esa noción. Pero también necesita de ese espacio personal en donde incluso aprenda a no estar siendo visto en todo momento, donde aprenda a por sí mismo empezar a desarrollar ciertas habilidades o ciertas cualidades personales. Y entonces, ¿cómo se genera esto? Hay una película que tiene una escena, no recuerdo la película, qué nombre tiene, pero es una escena en donde un padre lleva a su hijo a un campamento. Y entonces hay un espacio en donde se van a quedar los dos, pero el padre le dice al hijo, vas a estar aquí, tú vas a estar aquí en este lugar y, y yo me voy a quedar en otro lado. Y es un espacio así como un poco abierto, con algunas rocas. Y entonces ya el padre sale de cena y pues el hijo toda la noche entre atormentado y temeroso. Al amanecer, ya el hijo medio adormilado voltea hacia arriba y ve en una peña que está arriba a su papá. Entonces su papá, que estaba ahí sentado viendo hacia abajo donde estaba el hijo, y le pregunta, ¿qué haces ahí? Y el padre le dice, aquí estuve toda la noche. Pero estuvo observándolo, ver cuál era su... Pero fíjate, esta parte en donde se le dio al hijo el espacio, pero al mismo tiempo yo no me voy completamente. Yo sigo presente, pero no estoy sobre de ti. Entonces, esa experiencia para los hijos es algo sano. El que ellos tengan, decía, esta noción de que hay seguridad, hay un piso en donde ellos pueden incluso hasta encontrar una cierta zona segura, pero al mismo tiempo el saber que tienen la capacidad o tienen el espacio suficiente para poder explorar su mundo y explorarse en cuanto a este crecimiento o el desarrollo de su propia persona. Y aquí es muy importante entonces que el adulto controle sus impulsos internos que pueden ser hacia el extremo de querer estar muy presente en la vida del hijo, tal cual como si fuera aún un niño, siendo que él ya puede ser un adolescente o incluso hasta un joven adulto. Entonces ese impulso tiene que saberlo controlar muy bien. O el otro impulso, que quiere decir el alejarse demasiado y no estar al pendiente, o sea, no estar presente en en la vida del adulto, digo, perdón, del adolescente. Entonces, esos dos áreas que tienen que estar en equilibrio y que en algún momento de la vida, propiamente en la adolescencia, juegan un papel bastante importante. La pregunta ¿es bueno darle todo a los hijos, sí o no? La mayor parte de las personas dicen que no. Su argumento es que si tú le das todo lo que quieren los hijos, conclusión, los vas a echar a perder. Disiento sobre esa postura. Ni modo la de malas. ¿Por qué? Porque considero que es bueno que le des todo a tus hijos. Ese es el punto que voy a plantear. Dale todo a tus hijos. Todo lo que esté a tu alcance. Lo que no está a tu alcance, aunque quieras dárselos. Pero la idea es, dale todo a tus hijos. Solamente cerciórate de que ese todo incluye en un mayor porcentaje las mejores experiencias que has tenido en la vida, las mejores lecciones,
igual de aprendizaje y crecimiento que tú has tenido. Los desaciertos, las derrotas, quizás los errores y también cómo saliste o cómo aprendiste o qué aprendiste de todo eso. Yo lo que te recomiendo es que todo eso compárteselo al hijo. Y en la medida que tú le vas compartiendo ese conocimiento de valor, le estarías al mismo tiempo impregnando de tu amor, impregnando de tu energía, pero al mismo tiempo le estarías mostrando a rasgos generales cómo se encuentran las dinámicas de la misma tierra escuela. Y si después de ahí quieres darle el juguetito o quieres darle el triciclo o la bicicleta, desde mi perspectiva personal, eso ya es secundario. Pero ¿cómo va a ser secundario, Emeterio? Sí, porque si tú le estás dando el manual de la vida y le estás compartiendo tus aciertos y tus desaciertos como una manera también de cobijarlo, de mostrarle qué es lo que tú has vivido y quiero que tú lo sepas a través de mi propia vida, entonces ya lo demás considero que es lo de menos. ¿Por qué? Porque es como darle el manual. Y si tú le das el juguete o los 10 juguetes, al mismo tiempo tendrá algo de mucho más valor que le permitirá darle un rumbo creativo, un rumbo incluso innovador o incluso con su propia energía a eso que tú le estás compartiendo o a eso que tú le estás dando en el caso de que él te lo pida o aunque no te lo pida. El único detalle es que la mayoría de las personas, de los padres, no les dan el manual a sus hijos. Ese es el asunto. Y al no darles el manual, si le das una nieve o quizás 3 nieves, son las mismas que les puede generar el conflicto, pero no es la nieve. Ni fueron las 5, las 10 o las 20 nieves lo que les genera confusión. Quizás su mente nebulosa duda y no saben por dónde, es que les estás compartiendo o dando algo sin el manual de la vida. Y por eso mi propuesta es darles el manual de la vida. Y ellos sabrán manejar en crecimiento y en libertad y podrán incluso dirigir en alto vuelo cualquier cosa que tú les compartas. Otro elemento que es importante cuidar es el tema de las críticas. Las críticas que se puedan hacer hacia los hijos. Y que es normal, bueno, es común verlo, por ejemplo, en el tema de la escuela. O sea, cuando el hijo empieza a tener algunos problemas o cuando baja sus notas, sus calificaciones, es común que reciba crítica de la familia, de su casa, incluso hasta de sus padres. Y este aspecto creo que es importante cuidarlo muy bien porque finalmente si nosotros no tomamos en cuenta los sentimientos, entonces vamos a deteriorar la autoestima del niño o del adolescente. Si nosotros, al contrario, lanzamos una crítica, ya sea por su baja de calificaciones o porque no está, digamos, cumpliendo con cierta expectativa, entonces no le estamos ayudando a fortalecer su autoestima, sino al contrario, lo que estamos haciendo es generándole una presión o una agresión. Entonces, este aspecto se tiene que cuidar desde el punto en el que cuando vemos o detectamos un problema, por ejemplo, en este sentido donde hay una afectación escolar, lo que tendríamos que hacer no es tanto el criticar o el señalar o el juzgar, sino preguntarnos el qué está pasando. ¿Qué está pasando con el niño, con el adolescente? ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Qué está procesando de una manera inadecuada? O qué problemática se le está presentando y que eso pues finalmente es un síntoma, es un reflejo de algo que está ocurriendo en su vida, quizás en otros ámbitos, pero que está repercutiendo ahí. Entonces es importante
decía el trabajar este aspecto de la crítica y más entonces el darle mayor peso a la vida emocional y preguntarnos, a ver, ¿qué está ocurriendo con sus emociones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está mal procesando? ¿Qué está ocurriendo en su entorno de vida en el cual posiblemente esté afectando de esta manera? Y ahí es donde podríamos nosotros darle también un mensaje subyacente cuando nos percatamos de esto y vamos hacia las emociones, le estamos dando ese mensaje de tú me importas. O sea, fíjate, no es que no me importe también las calificaciones y la escuela y el que haya un desarrollo óptimo en eso, sino que lo más importante para mí eres tú, no eso. Y ese mensaje, entonces, él lo va a tomar así tal cual. Entonces, no es tanto por este otro aspecto, sino es por mí. Yo soy valioso, yo soy importante. Y su respuesta puede ser muy diferente a cuando hay un señalamiento crítico, cuando hay un juicio, porque ahí lo único que hacemos es generar una defensiva, una postura de, digamos, en donde pueda actuar de esa manera defendiéndose o incluso hasta contraatacando. Conozco dos historias, bueno, más historias, pero comparto dos. Una mujer con una hija alrededor de 12 años, una hija adolescente. Resulta que la mamá argumentaba que su hija prácticamente era una inservible. En otras palabras, la hija tenía las alas rotas. Es decir, no era capaz de tener iniciativa, pues prácticamente para nada. Y cuando estuve escuchando a esta mujer, todo en cuanto a lo que se refería a su hija era crítica. Es una perezosa, no me apoya, no hace esto. Cuando le digo que haga tal cosa y lo hace a regañadientes, lo hace más mal. Crítica tras crítica tras crítica. De hecho, estuve platicando con esta mujer, pensemos alrededor de una hora, y todo era en relación a su hija adolescente. En toda esa hora que la madre utilizó miles de palabras, ni siquiera hubo una palabra, hombre, dos o tres que fueran, pero ni una palabra a favor de la hija. Ni una. Todo era crítica. Y por eso lo que tú compartes en cuanto a este tema es que es valioso. A ver, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tú estás dando como esencial o como lo más de más valía en relación al hijo? Lo que tú deseas saber. Las calificaciones importan, pero eso es secundario. En realidad importas más tú. Que te levantes un poco más tarde o un poco más temprano, eso es valioso, porque vas a ir encontrando un orden para que vayas trazando la ruta de tu vida, pero eso es secundario. Lo verdaderamente esencial es que tú estés creciendo en confianza, que tú también estés ganando esa buena autoestima. El cómo te vas entonces a parar enfrente al mundo, lo puedes hacer de dos maneras, en un estado de confianza y autoestima, en donde pensarás y considerarás que puedes hacer buenas cosas, o te puedes parar ante el mundo pensando que eres un estorbo. Y eso significa que no tendrás elementos de aportación, sino más bien incluso pensarás que el mundo te debe, que la sociedad te debe, y hasta posiblemente seas exigente, hasta con los padres, con los hermanos, con los tíos, porque tienes las alas rotas. Y es ahí donde coincido contigo. Lo verdaderamente importante en el crecimiento de un niño es la confianza, es la autoestima y es el amor. Dale esas tres columnas a un niño o a una niña y seguramente será alguien que brille. Punto número 2. Una mujer que igual dice, ya no aguanto tener también una niña. La niña tenía alrededor de 3 años. Es un dolor de cabeza. Siempre
quiere hacer lo que quiere, está llorando, está enojándose acá, o sea, igual, toda una calamidad. Igual, todo el tiempo que me estuvo hablando de su hija, más o menos de 3 años, fue solamente para quejarse, para lamentarse, casi casi diciendo, pues qué mal karma. O sea, el haber tenido esta hija, pues que no es una hija tranquilita, que se le diga, siéntete ahí, se quede sentada ahí, en fin. No, 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 un conflicto. Entonces le dije, después de escucharla, bueno, te entero que la psicología o la mentalidad de los niños, en este caso, la mentalidad de tu hija, el estado emocional de tu hija está en esa edad de los 3 años, en realidad no es problema de tu hija. ¿Cómo de que no? Y entonces, ¿de quién va a ser? Es que para el inconsciente, aunque tú hayas vivido el trabajo de parto y de alumbramiento, para el inconsciente, hasta los 3 años, sigue formando parte de ti. Es decir, todo lo que presente emocionalmente el hijo o la hija hasta los 3 años es una extensión de lo que tú no estás resolviendo, de lo que no estás sanando, de las cosas que no estás acomodando en ti. Son un reflejo. De los 3 a los 7 años ya se da la combinación. Toda conducta que no guste, que no agrade del niño o la niña, hasta los 7 años, no es de los niños. O sea, los niños nada tiene que ver con esto. ¿Cómo que no, Meterio? Son unos majaderos, mis hijos. Son, pero un dolor de cabeza. Son unos bravucones, o en fin. Ok, te entero. Los niños hasta los 7 años en realidad no están moviéndose emocionalmente. Su conducta, su carácter, incluso no es el de ellos. Es la combinación de papá y mamá. La combinación emocional, la combinación mental de papá y mamá se refleja a través de los hijos hasta los 7 años. Y es a partir ya de los 7 años que se forma la personalidad. Es cuando el niño o la niña es donde ya integra ahora sí su rasgo, su rumbo, su característica, pero comprender esto es esencial. ¿Pero por qué, Meterio? Porque estamos en una nueva conciencia, donde hoy nos damos cuenta que muchas cosas que ocurren afuera, como los casos que estaba comentando, en realidad son el reflejo de cosas que nosotros traemos adentro. Es decir, lo que no ha resuelto papá o mamá se refleja sí o sí en la conducta de los hijos. Hubo algo que empezó a surgir por ahí de hace unos 10 años más o menos, un poquito más, que fue el tema de algo así como la libertad completa para con los hijos, darles la libertad completa. Porque unas 2 generaciones atrás hubo una disciplina muy rígida. La que se les dio pues digamos, a esas personas fue una disciplina incluso hasta agresiva. En las escuelas, en la familia y en muchos entornos era así. Pero entonces después de esto surge lo que después fue una especie de libertad completa, libertad total. Después llegamos hacia una comprensión de que sí era correcto una disciplina, pero hay un concepto que se le llama disciplina con amor o incluso límites con amor, enfocado hacia con los niños. Pero es precisamente cuando se toma en cuenta esta circunstancia. Realmente los hijos menos de 12 años siempre son un reflejo de lo que en la familia se vive. Los niños no actúan por sí solos en una primera etapa de su vida. Los niños lo único que hacen es expresar síntomas que subyacen en el inconsciente familiar. Entonces, sí, cuando los padres dicen es que mi hijo es muy inquieto, mi hijo es un indisciplinado, no quiere comer, no hace las cosas que le decimos, es un caos.
pues lo que describe más la persona no es al hijo, sino los vicios que hay en el ambiente familiar. Y eso es lo que necesariamente siempre hay que atender. No hay una terapia para niños enfocada directamente hacia con ellos sin que los padres se involucren o sin que tengan que ser involucrados los padres. Es un error pensar de que a los niños se les tiene que arreglar algo. Cuando existe esto es el reflejo de una inconsciencia o algo inconsciente que está ocurriendo en la familia. Entonces sí es muy importante el verlo de esta manera y si pues, los padres adoptan un modelo de disciplina o de límites, siempre es bueno contemplar esta área de no pierdas de vista el amor, no pierdas de vista esos ingredientes que van a alimentar la parte sensible del niño. No vayas a dejar de lado eso, porque efectivamente eso es lo más importante. Tu hijo no necesita en ese momento. La disciplina es más propia incluso de edades de adolescencia, incluso avanzada, en donde sí ya tienen que tener ciertas nociones, pero eso se da en otras características. Incluso cuando los niños o los adolescentes se recomienda mucho el que entren en escenarios, por ejemplo, deportivos, en escenarios donde hay, por ejemplo, actividades hacia con otras personas, y es ahí donde empiezan a tener estas nociones de el convivio sano con otros a partir de las reglas, de los roles, de tener un orden. Pero eso es un aprendizaje muy racional, o sea, ya en etapas que son posteriores a todo esto. Sí, coincido. Lo que pasa es que dejamos de lado el aprendizaje porque se llegó a pensar de que el aprendizaje debía de llevar un grado de sufrimiento. Por eso en las escuelas, hace algunos años atrás, se decía que la letra con sangre entra. O sea, casi, casi como que prepárate, la vas a pasar muy mal. Te vamos a explicar algunos detallitos, no muchos, acerca de los aspectos técnicos de la vida, pero le vas a sufrir. Casi, casi se estaba iniciando al niño o a la niña a ese condicionamiento acerca de que la vida es un valle de lágrimas. Pero bien dices, estamos en una época donde ya comprendimos, o se está comprendiendo cada vez mejor, que la esencia es el aprendizaje. Todos estamos aprendiendo y es bueno seguir aprendiendo, pero no necesitamos el sufrimiento para aprender. ¿Qué sucedería si yo tengo toda la disposición para aprender? ¿Requeriría de todos modos el sufrimiento? La respuesta es no. La esencia solamente es el aprender. ¿Y qué sucedería si el aprendizaje se da en ese entorno de amor, en ese entorno de paciencia, incluso de buen ánimo? Sin duda, el aprendizaje será algo tremendamente poderoso para que ese sol que se encuentra en el interior del niño o de la niña simplemente ascienda con todo su esplendor. Y es que también considero que otro de los temas que también ya estamos incorporando cada vez más y más es el hecho de que los padres que tengan la fortuna o la oportunidad de ser padres, entonces deben también comprender que no solamente los hijos van a entrar en un proceso de aprendizaje, sino que también ellos deben entrarle en ese escenario del crecimiento constante. Es decir, aunque diga un papá o una mamá, yo la pasé mal, a mí mi papá, mi mamá me trató con la punta del pie, está bien, pero toma en cuenta que ese fue un aprendizaje desde el sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿actualízate? ¿O estás dispuesto o dispuesta a actualizarte? ¿Cómo puedes enseñarle a tu hijo o a tu hija algunos aspectos de la vida, de la alegría, del entusiasmo, del aprecio de la misma existencia, pero en la frecuencia del amor? Aquí el detalle es que todavía la mayor parte de los padres se resisten. Y por eso dicen, no, 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 yo no sé dónde sacaría eso mis hijos, ¿eh? O sea, son unos majaderos, son
unos niños que no tienen orden. Yo no sé dónde sacarían eso. Pues de ti. No lo sacaron de alguien más. Pero yo no soy así, Emeterio, en tu parte consciente, que es un 3% de tu mente. Pero sí, a nivel inconsciente, que es alrededor del 90 y tantos por ciento, ahí encontrarás sin duda los elementos que están reflejándose en tus hijos. Muy bien, bueno, pues por hoy vamos a concluir por aquí. Esperamos que esto sea para beneficio de todas las personas y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias.